mucho éxito y de verdad toda la suerte del mundo para el gran reto que ustedes ya tienen en sus manos. Gracias. Seguimos con la conferencia y vamos a dar un espacio para preguntas. Les vamos a pasar el micrófono. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? Es que quiero aparcar. Preguntas. ¿Alguien desea comentar algo? Críticas, comentarios. Sí. Ok. Una pregunta para Verónica, después de su completa exposición. Quería preguntar, por lo que nos comentas, tú eres abogada. Nosotros como psicólogos, porque casi todos aquí yo quiero suponer que somos psicólogos, ¿cuál es nuestro papel en la formulación de estas políticas públicas? Porque he escuchado de maestros que pues tenemos un papel así como en el asesoramiento, en esas ondas acá de asesorar a los políticos, etcétera. Es una visión muy reducida obviamente la que tengo, por eso me gustaría que nos comentaras más de cuál es nuestro papel, o si nuestro papel se puede ampliar, si estudiamos posgrados en estudios políticos, en politología, ¿cuál es nuestro campo de acción o qué piensas de esto? Pues va a parecer un cantinflazón, pero el papel que tú como profesional esperas es el que tú te quieras construir desde tu propia ciencia. A mí me tocó ir en sentido contrario. El derecho te ofrece herramientas muy limitadas respecto de cómo analizar una problemática social. Entonces me tocó salir a buscar esas herramientas en la sociología, en la psicología, en el trabajo social. Te voy a poner dos ejemplos y tú de ahí puedes comenzar a ver hacia dónde quieres mirar, cuál es tu límite. El mejor criminólogo del mundo es trabajador social y se llama Stanley Cohen. El segundo mejor criminólogo del mundo es Sherman Lawrence y es psicólogo. En el top 10 no aparecen abogados. Entonces va a depender mucho también cuál es el compromiso de parte de lo que ustedes como especialidad quieran construir de su propia especialidad. Como abogada hubiera sido muy fácil dedicarme a litigar derecho fiscal y asegurar mi afore para el retiro. El fiscal nunca va a tener un cliente pobre. Pero por otro lado, como consultor o como consultora, bueno, México no paga muy bien, pero ofrece muchas oportunidades. En la medida en que tú tengas las herramientas técnicas para analizar un problema, y estas herramientas técnicas también te la da la psicología, están, por ejemplo, toda la investigación cualitativa y cuantitativa, ya tienes un gran avance. Están todas las interpretaciones a partir del desarrollo humano, ya es otro gran avance. La política pública la puedes estudiar desde la psicología, por eso hay salud mental, que esa es muy importante y es una herramienta de política pública. Entonces va a ser, en la medida en que tú quieras, hacia dónde quieres llevar lo que tú estás aprendiendo, el espacio de oportunidad que tú vas a tener. Quisiera decirte que es fácil en México, y esto es un acto de honestidad brutal, para mí es más fácil encontrar trabajo en el extranjero que encontrar trabajo en mi país. De hecho, la mayor parte de las investigaciones que las he realizado a través de instancias internacionales que a través de instancias nacionales. Aquí me hubiera sido muy fácil, ¿cómo llamarlo de manera política? Me hubiera sido muy fácil enquistarme en la administración pública y a partir de ella tener un salario asegurado. Pero yo creo que en las condiciones en las que se encuentra el país no es ético y tampoco corresponde a mis propias aspiraciones respecto de lo que quiero de la profesión que estudiar. Entonces va a depender mucho de tú como profesional, de qué herramientas te quieres armar para enfrentar la realidad con la que tú quieras lidiar. Pero sin lugar a dudas es una gran oportunidad de trabajo, ¿no? Si para llegar a tu preocupación. Te digo, el mejor criminólogo del mundo es un trabajador social, el segundo es un psicólogo. Gracias. Gracias.
Bueno, pues sobre todo es como un comentario que, bueno, tengo como la formación más clínica que social, pero en clínica se utiliza como en terapia, mi terapeuta y varias personas clínicas me lo han dicho, cuando no te ha funcionado un camino, prueba otro, ¿no? Y es un poco lo que tú mencionabas cuando decías, bueno, se han analizado desde acá, viéndolos así, pero si viéndolos así no ha hecho ningún cambio, no hay mejoría y no hay un impacto positivo y real, entonces cambia, ¿no? O sea, hazlo de otra manera y ten esa apertura para cambiar. O sea, no es que no tengas prejuicios, porque todos los tenemos, lo que decías, ¿cómo los vas a utilizar y qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a dejar que te impidan ver más allá? ¿O vas a dejar que te ayuden a construir, desde tomando eso como una referencia de ya no me sirvió, entonces no? O sea, como para abrirte o para cerrarte más. Sin lugar a dudas, y eso también impacta en la percepción que tenemos de los profesionales. En algún momento me tocó llegar con el director del Banco Mundial a una reunión a la Secretaría de Desarrollo Social aquí, y los dos llegamos en Metrobús. No saben el escándalo que armó cuando nos dijeron cómo habíamos llegado. O sea, en Metrobús. O sea, ¿cómo el director del Banco Mundial de la Oficina para América Latina llega en Metrobús? Son los estereotipos que todavía seguimos cargando, ¿no? En todos los niveles. No solamente son los cholos y todas las expresiones de identidad de juventud, sino también los imaginarios que nos construimos. O sea, si yo les dijera que uno de mis mejores profesores llegaba en Bermudas a dar clase, pues obviamente en muchas escuelas ni le hubieran dejado entrar. Yo quiero hacer un comentario al compañero psicólogo, porque me llama la atención que no les pregunten a una psicóloga qué andamos haciendo. Aquí me pregunta a la abogada, ¿verdad? Y al otro tema también, porque hay una cosa que es muy interesante. Bueno, una cosa que más es muy interesante. Yo siempre digo, pero se mueven los espacios acá. Yo ando en el lodo, o sea, yo me trabajo de campo, me gusta Iztapalapa, me gusta mucho el trabajo de campo, que es, por ejemplo, uno de los temas que se ha descuidado y visto como chafa. O sea, el trabajo comunitario, la psicología social comunitaria, todo esto se abandonó. En México prácticamente no hay trabajo comunitario. Y mucho, por ejemplo, de este trabajo que se puede hacer en prevención, en trabajo con chavos, viene de la psicología. Y bueno, habrán leído a Martín Baró, que bueno, lo mataron, ¿no? Por querer además realmente hacer un cambio político. Entonces, hay muchas herramientas, no solo de la clínica, por supuesto en la clínica tienes muchísimos elementos, pero hay una cosa muy interesante, y eso es parte también de mi historia. Yo, por ejemplo, yo no sé cómo, pues a mí siempre me ha interesado trabajar con víctimas, ¿no? Los criminales, pues sí, me gusta verlos en las películas y todo, ¿no? Pero nunca se me dio tanto este asunto, y desde siempre me interesó mucho, por cuestiones también de la vida, el trabajo con víctimas. Y entonces, al trabajar yo con víctimas, tengo la oportunidad de, en el Instituto de Ciencias Penales se abre una maestría en victimología, y yo les di clase aquí a Mari Carmen, acá a Vero, aquí también, sin ser yo victimóloga, porque no había víctimas, o sea, no hay, o sea, a mí no me formó nadie. Yo me puse a leer, empecé a entrevistar víctimas, empecé a leer de trauma, ¿no? De estrés postraumático, fui a mis seminarios, por ahí también tengo mi otro alumno, Estrella Pavel, que es experto en trauma, ¿no? Ya lo que voy es esto, una maestría que digo, creo que de veras, alumnos que han salido así padrísimos, se cerró. La maestría en criminología sigue abierta, pero la maestría en victimología se cerró. Y yo siempre me he preguntado, bueno, y es un tema muy interesante, es como más interesante trabajar con criminales, ¿no? Como que te da más caché y es más... Pero trabajar con víctimas es todo un tema, porque la víctima, por ahí decía, creo que era Judith Lewis Herman, algunas de ellas, decía, trabajar con víctimas no te da prestigio, te hace estar cerca de quien es vulnerable, te hace estar cerca del dolor y del sufrimiento, y además te implica un gran compromiso, porque la víctima quiere que las cosas cambien, y los victimarios no quieren que las cosas cambien. Entonces, hay todo un trabajo enorme que podemos hacer, que está realmente ¿cómo se dice?, utilizado, o sea, los psicólogos, parece que nada más es por el consultorio.
Oye, además se pueden dar consulta sin haber, realmente no pueden dar terapia aunque hayan estudiado clínica, por favor no lo hagan. Tienen que formarse, tienen que ir a terapia. Si tratan temas acá también, digo, con Pavel, por ejemplo, otras gentes, si tratan víctimas de violencia, tienen que especializarse en psicotrauma. Si ven, cuestiones colectivas, también traumas colectivos, es decir, hay un campo inmenso que se está desarrollando y yo creo que ahí tenemos muchísimo que hacer. Ahorita este país, con toda la violencia que existe, con toda la evidencia que nos señala que los traumas crónicos, sobre todo en la infancia, ¿no? Tienen ahora sí que efecto devastador, no solamente a nivel psicológico, sino hasta neurológico, la que nos espera. Es decir, aunque se detenga la violencia, si es que se detiene, toda la gente traumatizada que tenemos va a ser un problema que a ver cómo le van a hacer, porque hasta ahorita están haciendo los servicios de psicotrauma. Entonces, creo que es padre pensar que hay muchos caminos, y los caminos de la vida no son como una pensada. Yo nunca vi pensar la reina cita, ¿verdad? Así es que bueno. Bueno, escuchándolas a las dos me surgió la duda de qué tanto, y ahora escuchando también que cerraron la de victimología, como qué tanto auge o qué tanto caso están teniendo estos trabajos que están realizando para cambiar las cosas o para cambiar esta reproducción de la técnica de tratar a los delincuentes, a las víctimas, a los problemas que tenemos O sea, ¿qué tanto impacta esto en la realidad, dices? En la realidad o en el gobierno, en el cambio precisamente de políticas a lo mejor, o en la introducción de nuevos saberes, ¿no? Bueno, Vero tiene más experiencia en ciertas cosas porque ella además trabaja en cuestiones de leyes y normatividad. Yo creo que desgraciadamente mucho de este conocimiento es como si fuera un mundo aparte, ¿ves? Entonces, no es increíble, lo decían hace rato, no sé qué carrera, que en psicología no veamos una materia relacionada con violencia, por ejemplo, en medicina, en enfermería, en trabajo social, en cuestiones de trauma. ¿Por qué? Porque lo que te encuentras cuando yo lo que sé, la gente que igual la consulta, vas a encontrar mucha gente, por ejemplo, traumatizada. Pero yo no veo, o sea, realmente como cambios tan importantes. Mira, no es casual tampoco que el tema de víctimas lo promuevan las víctimas y los familiares de las víctimas. Y no es nada cómodo, y ahí hay además una bronca interna entre los mismos grupos, pero ustedes han visto, las víctimas han tenido que ir a demandar al presidente, a los secretarios. Simplemente justicia, atención, no, perdón, voy a decirlo así como que también cuando yo en algún forillo, que casi no voy porque digo, yo me gusta más estar acá, ¿no? En otros lugares, no les importa, pero les vale. En un foro que yo estuve de feminicidio decías, es que tú les dices si están acá, ¿no? Los secretarios. ¿Qué va a terminar el evento? Perdón, sí, esta cosa, desde mi punto de vista, o sea, a lo mejor es muy negativo, no sé, pero cómo lo vea. Sí, soy muy... Algo que también resulta un eslabón muy débil todavía al interior de México, no solamente esta falta de comunicación entre lo que se produce en la academia o llamémosle en el ámbito de la investigación y por otro lado la generación de políticas públicas. Todavía va mucho más de fondo y es, dirían los que no saben explicar las cosas, estructural. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque escarbar en la buena investigación cuesta mucho trabajo. No hay muy buena investigación en México. Casi siempre cuando uno ve los estudios, si no se lo ha financiado uno mismo, entonces por lo general son estudios pagados por los gobiernos y entonces son estudios ad hoc. Esa es una de las debilidades. La otra es que cuando tienes recursos para hacerlo, pocas veces existe como que un capital humano que pueda darle verdadera sustancia. Y la otra, y ustedes disculparán también, como dice Luciana, por el ámbito donde uno está. La investigación que se produce al interior de las universidades es una investigación todavía de escritorio. No se quieren ensuciar los pies saliendo a campo, como decía Luciana, trabajando con la comunidad, exponiéndose, y entonces es sumamente divertido. Bueno, una de las leyes fue creación nuestra. Sin embargo, detrás de esa ley hubo un diagnóstico impresionante de un año para poder sacar una ley. Y entonces aquí
cuando se le consulta inclusive, decirlo porque estamos en la UNAM, es cuando se le consulta a la UNAM sobre hacer una ley, la saca del escritorio. Ni siquiera utiliza los recursos que tiene alrededor de investigaciones para nutrir sus propias propuestas, que yo creo que hay muchas y muy buenas. Entonces, ¿son escasos? Bueno, son muchos. Si tú ves el tema de la seguridad, es impresionante que en los últimos 3 o 4 años ya existan más de 40 licenciaturas en seguridad pública, criminología, criminalística, seguridad ciudadana, y sin embargo los recursos siguen siendo con habilidades y capacidades muy limitadas, y muy pocos de ellos se dedican a la investigación, y los que se dedican a la investigación siguen creyendo que citar es una forma de investigar. No, no es eso, es irse al campo, es ir a ver qué está sucediendo, es ensuciarse los pies, es estar en contacto con la propia comunidad, porque son quienes mejor conocen sus problemas y también sus propias capacidades para hacerles frente. No nutre la política pública no solo porque existe una falta de comunicación, sino también porque no existe evidencia sobre las propias propuestas que a veces se sustentan. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más, porque creo que ya vamos a cerrar, pero a mí me parece muy afortunado esto, ¿no? Escuchar 2 personas activistas, además, ¿no? Con una postura muy abierta, pero creo que no estaría tan de acuerdo contigo de ese, ¿cómo dijiste? En tu pasado hay una mancha que es el derecho, porque a mí me gustaría que quedara una impresión quizá diferente, porque no todo el derecho, como tú bien lo representas, es la dogmática jurídica. Y si no uno aprende a discriminar esto en este campo, es muy difícil. Así como lo plantea Luciana, ese activismo nos contagió a muchas. Y la victimología en verdad éramos, por generación éramos 8, 9. Digo, en el doctorado somos 7, ¿no? O sea, tampoco en INACIPE no se las gasta como pocos, pero a mí sí me gustaría pensar en que ninguno de estas problemáticas, o sea, sí hay asuntos muy particulares de políticas públicas donde deberían de estar todos los profesionistas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en cuestiones en programas federales, simplemente la obesidad, perdón, pero los psicólogos no existen. Y en una situación esencial no existe, ¿no? Si hay una ley que aquí se hace en el escritorio, no es porque en la UNAM, por ejemplo, no haya recursos humanos, sino que las decisiones también son asunto de poder y que no importa tampoco establecerlo en términos de la expertez, sino garantizar fluidez nada más y una buena imagen, ¿no? Porque tampoco están tomando en cuenta a muchas personas pues bajo esta situación, porque de que existen. A mí me parece que problemáticas como las que se está viendo hoy de los jóvenes, trabajo social, psicología, sociología, derecho, tiene que estar. O sea, el entrar a unas disciplinas o abordar desde lo transdisciplinar, porque esa es la bronca. O sea, decir, este es mi terruño y ese es el tuyo, ¿no? Hoy es un ejemplo de esto, de que no sabíamos cuál era la profesión de ustedes. Si eran sociólogas, si eran victimólogas, si eran psicólogas. Porque finalmente tampoco se puede delimitar una problemática en aras de una disciplina tan cuadradamente, ¿no? O sea, a mí me parece que necesita promoverse en el derecho este tipo de corrientes, ¿no? De corrientes con mayor apertura, con mucho más influencia de la sociología del derecho y menos de la dogmática jurídica, pero la dogmática jurídica pues existe y ahí está y no nos interesa. Pero necesitamos que los abogados hagan uso, no utilicen los derechos humanos para legitimar su discurso, sino que en serio le entren bajo una corriente diferente, ¿no?
Yo, de todos modos, ahorita, además, yo me retiro. Yo las felicito muchísimo. Es un placer y creo que la aportación que nos dan a todos es riquísimo y uno seguirá aprendiendo. Todavía hay mucho que aprender, no solamente los estudiantes, sino los profesores que estamos aquí. Fue muy afortunado para nosotros. Bueno, nomás, perdón, pero cerrar el ejemplo de que una psicóloga con un doctorado en criminología y política criminal eres mi ídola. Porque hay una cifra además para como son, ¿verdad? Otra cosa, primero felicitarlas, ¿no? Antes que todo, pues ya las conozco desde hace años, ¿no? Entonces ya independientemente. No digan cuándo. Yo me he ido preparando últimamente, hace muchos años ya, he estado discusionando, y principalmente en las leyes, y más de las defensores de los niños. Y me he hecho quizá experta, ¿no? Lo que tú dijiste en educación sí es triste y es lamentable, pero también hay que ver, yo creo que lo ves también en macro, ¿no? Hay que ver también el espacio de cada quien y la responsabilidad de cada quien y tu decisión. Lo que tú comentaste ahorita aquí al compañero atrás, es tu decisión que tú sigas un camino y cuál es el que tú vas a elegir en un momento dado para que tú mejores las condiciones de lo que tú esté en tu espacio, no en lo que esté en lo demás, ¿no? Entonces, sí hay leyes, se han hecho mucho y están estipuladas en la Constitución ya, ¿no? Entonces, yo siento que hay falta también de información y falta de que la gente se comprometa, ¿no? Porque también doy clases en la licenciatura y describiste perfectamente a una persona, no nomás de primaria y secundaria y de preparatoria, también en la licenciatura están las cosas fatales, ¿no? Fatales, ¿no? Entonces, esa parte, esa esencia que nos falta al mexicano, que no estamos comprometidos en lo que estamos haciendo, ¿no? Porque también tenemos mucho que ver que en los poderes, exactamente el Estado, estamos, pero ¿qué hay con nosotros, no? Que nosotros también depende mucho de la responsabilidad que adquirimos dentro de nuestra profesión. Esa es una parte bien esencial. Y sí las hay, están todas las defensas, hay muchas leyes que defienden a los menores, y ahorita principalmente aquellos niños, aquellos jovencitos que entran exactamente en una situación penal, ¿no? En una que infringen ¿no? Y entonces se han hecho, ahorita está fuertísimo el artículo 18 que se ha reprobado 6 veces, ¿no? Y que ahorita parece que inclusive lo que sí quiero decirles, no hay especialistas. Si se están reformando las cosas y se están luchando por esto, no existe gente experta para tratar niños que están en los tribunales, que les están poniendo un tutor, que no están internados, que a determinada edad ya no entran al internado, sino que tienen un tutor para que en casa, ¿verdad?, se les ayude. Si cuando tú lo dijiste ahí, ese modelo de ecológico está alterado desde la parte individual del ser humano. Entonces imagínate aquellas criaturas que son sicarios, que llegan a ser detenidos y que está en controversia en la parte legal de su situación, y que al final de cuentas les tienen que asignar un tutor, ¿cuál tutor?, para que siga un proceso legal, cuando el chip aquí todo lo tiene disfuncional, ¿no? Esa es una de las inquietudes que te digo. Yo tengo fe, pero tenemos una cosa bien importante: el mexicano no tiene la responsabilidad, todavía no quiere acudir también, es la parte individual que yo me desespero de mis alumnos, de la gente, de tu espacio. Arregle tu espacio para que todo se arregle. No se puede arreglar desde lo macro, ¿no? Hay que empezar abajo, ¿no? Y la prevención primaria es esencial, y que no se hace nada ahorita, no se está haciendo mucho de la secundaria ni la terciaria. La terciaria, que son estos jovencitos que llegan al sistema, ¿quién los está atendiendo?
¿Qué especialistas están atendiendo? Cuando Luciana lo está diciendo, ¿no? Se necesitan psicólogos realmente especialistas en estos jóvenes, ¿no? Especialistas para el estrés postraumático, especialistas para el abuso sexual infantil, Entonces, eso es lo que falta. Aparte de ser psicólogos, aparte de ser abogados, esa especialidad es lo que hace falta para atender todo este tipo de fenómenos sociales que están surgiendo. Gracias. Rapidísimo. Nada más yo quería hacer un comentario, pues que sí, todo parece como muy pesimista y demasiado triste, ¿no? Y como que uno ve el panorama y dice, chin, México se va hacia el hoyo. Pero, por ejemplo, yo estuve en Colombia de intercambio académico y fue como yo me inserté en esto porque allá la especialidad le llaman psicología jurídica. Entonces ellos están trabajando muchísimo en eso y yo lo que pude ver es que si bien vamos un poco atrasados como en esa materia, ¿no? He visto que sí se puede, que la sociedad sí realmente se puede empoderar y sí realmente puede luchar, y yo creo que aquí tampoco estamos tan cerrados ante las problemáticas y ante lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo sí hay muchas cosas que hacen falta hacer, pero yo también creo que hay mucha gente que está haciendo algo por, ¿no? Pues no sé, eso a mí como que me motiva más a trabajar que a decir, ay no, pues ya para qué, o sea, como que para mí me pasa lo contrario, nada más. Gracias. A eso sí quiero comentar rapidísimamente. Tiene que ver con el cristal. Ahora sí que como lo ves, medio vacío, medio lleno, no el estadio, el vaso. Entonces, ahí es muy importante uno, cómo la sociedad va a responder frente a los retos que tiene. Una sociedad que ha estado acostumbrada al existencialismo. 2, frente a los problemas que tiene, cómo va a generar recursos especializados. Y 3, dónde se van a incrustar esos recursos especializados. Hay una frase que es: la prevención del delito es la tarea de todos. Mientras no lo asumamos, también responsablemente vamos a tener serias lagunas. Yo no creo que la exposición haya sido para que ustedes se decepcionen y se pongan tristes, al contrario, para decir, es padre, es bien divertido, la verdad. Primero, sí es cierto, México, de verdad, se los puedo asegurar, todavía no toca fondos. Todavía le falta un largo camino para tocar fondo. Estamos todavía a tiempo de hacer algo, pero si no somos corresponsables en la creación de ese algo, sí vamos a llegar al fondo. Uno de más queridos maestros es Lord Holtzman, falleció hace un par de años, y él me dio la mejor definición de qué es el delito en el mundo: un abogado. Yo siempre burlándome en su clase, porque era muy divertido, poniendo al maestro en apuros, cuál función de estudiante responsable debe ser. El padre del abolicionismo penal decía: no existen los delitos. Y yo le decía: bueno, si no existen los delitos, ¿qué es lo que existe? La mejor definición que alguien ha dado, dice: el delito es un conjunto de malas políticas públicas donde los dos principales actores no se comunican. Por una parte, un Estado que no escucha, y por otra parte, una sociedad que no exige. Y ahí tienen las consecuencias. Volteen para donde quieran. Gracias. De la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Psicología, de los profesores de la asignatura del delito en la construcción social y de todos los alumnos, les damos constancia por habernos dado la conferencia.